Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno poder saludarlos nuevamente desde aquí, desde mi oficina, el miércoles, cuando ustedes y yo sacamos tiempo, 40 a 45 minutos para hacer una reflexión bíblica en mitad de semana. Qué importante es que, además del culto del domingo, tengamos la oportunidad de estudiar la Biblia el día miércoles. Yo sé que la gran mayoría de ustedes hacen su devocional y su oración, pero les gusta acompañarme a estas reflexiones. Agradezco al Señor por sus oraciones, por su cuidado, por la atención que ustedes prestan a todo el servicio que hace la iglesia. Quiero recordar que el domingo, pues los que no vieron el culto, sabemos que era un lunes festivo y el domingo algunos arrancan desde el viernes y allá en la finca o descansando, pues no alcanzan el programa del domingo, el culto de la Santa Cena, pero si no lo vio, véalo nuevamente y no olvide que tomamos el mercado de la ofrenda de sacrificio y que es muy importante que cada uno de nosotros participemos en estos actos ceremoniales para poder ayudar a otros y recibir la bendición del Señor. También no olviden que mañana jueves hay coinonía, Entonces participe activamente, lo van a llamar, o usted ya sabe cuál es su grupo, su líder le va a escribir, ore con ellos, participe, si lo ponen a leer, si lo ponen a enseñar, si lo ponen a orar, lo que lo pongan a hacer, participe. Tenemos que movernos y dimensionarnos, pero no solamente eso, invitar a los amigos, a los vecinos, a los familiares, a que se unan a coinonía y enviarles el link de la transmisión. Siempre hay que estar enviando este link. No se canse, no se canse. Usted está haciendo bien. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque en su momento, en su tiempo, recibirás la recompensa. Bien, esta noche quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Diga conmigo, Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que es un privilegio poder escuchar tu palabra. Te rogamos que nos hables, nos bendigas, que uses al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos que participan en este programa. Tiende tu mano de gloria y de poder para proveer material, espiritual, económicamente, para dar sanidad al cuerpo, para dar paz y para, Señor, que tu gracia cubra todos los hogares. Lo pedimos esta noche y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, esta noche quiero hablar acerca de un tema que me lo habían propuesto. Tiene que ver con que la salvación es un regalo de Dios, pero tenerla es una decisión voluntaria del hombre. Escuchen eso. La salvación es un regalo de Dios, pero para tener la salvación tiene que existir una decisión voluntaria del hombre, porque Dios no obliga a nadie. Desde el principio nosotros hemos hablado del libre albedrío, de la libre facultad que Dios le dio al hombre para hacer o no hacer, para actuar o no actuar. Ya desde el libro del Génesis hemos venido hablando sobre ese asunto de cómo Dios dice, hay que hacer esto, pero no lo obliga. Y cómo en el Antiguo Testamento vemos las leyes de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. Entonces eso lo tenemos claro nosotros. Pero empecemos diciendo esta noche que todos los que hemos leído la Biblia sabemos que la salvación descansa en la palabra de Dios. Es decir, que la salvación del hombre está registrada como testimonio en la Biblia, en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la salvación es verdad. Y es verdad porque el autor de la salvación es Dios. Y además porque Él es el autor de la salvación, que es Dios. Y además Él es infalible. Es decir, Dios nunca falla. Dios nunca promete una cosa para no cumplirla, como generalmente lo hacemos los seres humanos. Yo por lo menos procuro cumplir lo que prometo y lo que digo. Pero no puedo decir que no me he equivocado o que no he fallado, porque si de eso habláramos, pues todos vamos a estar de acuerdo en que hemos fallado, nos hemos equivocado. Pero Dios es infalible, Él nunca falla, Él no se equivoca.
Y otra cosa además importante en este asunto es que es la verdad, porque Dios es verdadero, porque Él es el Padre de la verdad. Como Satanás es el padre de mentira, Dios es el Padre de la verdad. Él nunca miente. La Biblia dice claramente que Él no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿De dónde viene la salvación? Descansa en la palabra de Dios que está escrita. Viene de parte de Dios, que es infalible. Él es su autor. Además que es verdad, porque Dios es verdad, Padre de la verdad. Pero también hay que saber que la salvación para su realización en el hombre, en el ser humano, depende de la decisión voluntaria. Depende de la decisión voluntaria y la constancia del creyente mismo. Es decir, que si usted no decide voluntariamente aceptar la salvación, pues no la tiene, porque Dios no lo va a obligar. No hay una camisa de fuerza, no hay un revólver en la cabeza, no. La Biblia dice que el Señor quiere que todos seamos salvos. Eso está claro, porque murió por todos. Pero cada cual elige ser salvo o no ser salvo, de acuerdo a la decisión que tome. También es importante, aparte de esa decisión, una constancia. Porque la constancia en el Señor es una certificación que el creyente da de su verdadera conversión. Vamos a empezar a revisar algunos textos de la Biblia que nos van a ayudar. Y vamos a iniciar esta noche hablando de un texto que está en San Juan capítulo 5 versículo 24, que Angie nos lo va a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oigan esto. De cierto os digo que el que oye mi palabra y la cree, ya tiene vida eterna. Y además dice, no entrará a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Anoten esto si ustedes se están anotando. Esta es la promesa más positiva de la salvación que Cristo nos dio. Esta es la promesa más positiva de la salvación que Cristo nos dio. Y miren cómo está deletreado, lo interesante que está. Dice, el que oye ¿qué? Mi palabra. Y acuérdense que vengo hablando, ya les mencioné esto, que esta salvación está registrada en la palabra de Dios. De cierto, el que oye mi palabra, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios, el que oye mi palabra. Y luego dice, y cree al que me envió. ¿Y cree a quién? Al que me envió. Entonces aquí hay dos pasos. El primer paso es oír. El segundo paso es creer. Y debemos mencionar versículos de la Biblia que ustedes saben y que seguramente les afloran ahora a su mente. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que oye puede creer porque oye. No le podemos pedir a una persona que no pueda escuchar, no pueda oír, pues a tener actuaciones o tomar decisiones de algo que le decimos si no oye. Dice, el que oye mi palabra. Y está claro el Señor, oye mi palabra. Y la Biblia dice que estas palabras se han escrito para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos. Pero el asunto no es solamente oír. Ustedes saben que hay una diferencia grande entre escuchar y oír. Mientras que escuchar es simplemente tener un sonido, el oír va mucho más allá. El oír implica comprender, atender, obedecer. Dice, el que oye mi palabra y cree. Y cree. Porque el asunto no es solamente oír, es creer. Uno puede oír a una persona hablar y hablar. No sé si les ha pasado que a veces escucha a uno personas que hablan y hablan y hablan y hablan, pero por más que hablen, usted no les cree.
Parecen loras parlanchinas y yo conozco gente que habla y habla, incluso algunos cristianos, y cuentan unas cosas que el mismo Espíritu le manifiesta a uno que ahí no hay verdad, que uno no les cree. Dice, el que oye y el que cree. Creer es demasiado importante. Creer es tan importante que es la segunda parte de la decisión que Dios ha tomado para nosotros, que es no ir a condenación. El que oye la palabra de Dios y la cree, la acepta, la tiene como norma de vida, la asume, el texto dice, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Irremisiblemente, ustedes saben que todos éramos sujetos de condenación, de perdición, por el pecado desde el principio de Adán y Eva. Ese pecado se fue con nosotros hasta que llegamos a Cristo. Y ya estaba claro para nosotros que el que creyera en el mensaje de Jesús, en el mensaje del Señor Jesucristo, este sería salvo. Entonces, fuimos arrancados de la condenación, lo primero. No fuimos condenados, pero ahora pasamos de muerte a vida. Bien claro lo tenemos. Nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, claro. Y no tendríamos acceso a la salvación de ninguna manera. Pero cuando hemos escuchado, cuando hemos oído, no escuchado sino oído, hemos puesto atención a la palabra y hemos creído en esa palabra, entonces aquí obtenemos otro gran privilegio. Porque si el primero es no iremos a condenación, la segunda es que hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Como dije, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Ahora esta muerte ya no se enseñorea más de nosotros, dice la Biblia. Ahora nosotros vamos a vida. Por eso los creyentes en Cristo no tenemos que tener miedo a la muerte física, a la sensación de las funciones vitales. Porque de todas maneras todos tenemos que morir y este cuerpo se va a desechar, se lo van a comer los gusanos. Para el cristiano la muerte debe ser el paso inexorable a la vida. De ahí que podamos decir que pasamos de muerte a vida. Este cuerpo mortal desaparece y pasamos a la vida, que es lo que anhelamos y esperamos, la vida eterna, la vida en el Señor. Entonces observen que aquí hay una doble acción. La primera acción es oír y creer. Y para ese oír y creer hay una promesa, que es pasar de muerte a vida. No venir a condenación, que son las promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es la acción nuestra? Oír y creer. ¿Cuál es la promesa? Pasar de muerte a vida y no venir a condenación. Son dos promesas de Dios. Entonces, ese oír y ese creer es voluntario. Eso es muy importante. La Biblia dice claramente que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero vuelvo a insistir, es un acto voluntario. La Biblia dice, todo aquel que cree, para el que cree. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Hay una promesa de salvación y de vida eterna. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedamos al arrepentimiento. Entonces, la salvación es una promesa donde todos cabemos. Yo siempre he tratado de ilustrar esto mostrando la cruz. El Señor Jesucristo muere con sus brazos abiertos. Una señal evidente de que todos caben en esos brazos abiertos. Todas las naciones, todos los idiomas, todas las razas, todo el mundo cabe ahí. Pero es una decisión voluntaria. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, pues yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero siempre está la opción que hay que abrir la puerta. Entonces la salvación es una promesa donde todos cabemos, es para todos los que oyen y para todos los que creen. Bien, vamos a continuar.
Aquí hay dos versículos también muy interesantes que nos van a dar a nosotros un poco más claridad sobre este asunto de oír y de creer. Angie tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38, recuerden ustedes, que se habla del primer sermón de Pedro. Después de la ascensión del Señor, luego la ascensión de Judas, ya viene el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y luego viene el primer discurso de Pedro, y en ese discurso de Pedro, donde todo el mundo estaba sorprendido oyendo hablar a los discípulos de la manera que hablaban, y todo el mundo estaba pensando que eran borrachos, que estaban ebrios, es cuando Pedro dice, la Biblia lleno del Espíritu Santo, sale y les dice, es muy temprano, como para que ustedes digan que estamos borrachos, estos no están borrachos. Estos lo que pasa es que están llenos del Espíritu Santo. Y acuérdense ustedes que ahí dice la Biblia que habían partos, lamitas, habían de Jerusalén, habían de Capadocia, habían de diferentes naciones. Y lo sorprendente era que los discípulos que nunca habían estudiado esos idiomas estaban hablando en esas lenguas. ¿Qué era la cosa? Había descendido el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué es lo que pasa cuando ellos observan lo que está pasando? Se sorprenden por lo que está pasando. Pues entonces ellos dicen, algo pasó aquí, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos compungen de corazón, se sienten tocados por el Espíritu Santo y escuchen lo que ellos dijeron. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oigan eso. A mí me sorprende y acabo de notarlo, realmente no lo tenía anotado. Dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros. Es un poco también para que hablemos esta noche acerca de la salvación que es individual, no es grupal. Porque algunos, a mí me llama ya la atención que, no, mi mamá es cristiana. Hace tiempo me hicieron un reportaje para Caracol, allá en Montería, el corresponsal que tiene en Montería, John Díaz creo que se llama. Y entonces estaba haciéndome la entrevista del proceso que está haciendo la iglesia y Azocaprogal y la ONG allá. Y entonces él fue y vio todos los equipos y el montaje que tenemos y el trabajo que estamos haciendo en Córdoba para montar la planta procesadora de plátano en harina de plátano, snacks de plátano, carbón de cáscara de plátano, en esto que estamos trabajando. Y ya cuando terminamos, el hombre sorprendido se queda mirando y usted, entonces usted es el pastor Jorge Teo, y dice, sí señor, yo soy. Digo, yo soy hijo de un pastor, yo soy hijo del pastor, yo fui a la iglesia desde niño, yo creo en el Señor y yo soy salvo. Me dio la impresión cuando ella estaba hablando con él, que él cree que es salvo porque el papá es pastor, o porque la mamá asiste a la iglesia, como si la salvación fuera uno. El texto dice literalmente, cada uno. Crea, pida perdón por sus pecados y bautícese. Y acuérdese que el texto bíblico dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí, es decir, cada uno. Entonces usted que me está escuchando y su mamá o su papá es cristiano, no crea que usted va a ser salvo. Usted tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Igual, usted tiene que oír, creer y aceptar al Señor. Aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero nadie se salva porque el papá puede ser muy buen cristiano, diácono de la iglesia, diaconisa de la iglesia. No, usted va a la condenación eterna. Porque el texto es literal. Cada uno. Cada uno. Entonces estos versículos muestran claramente el deber o lo que tiene que hacer el que conoce a Cristo. Ahí ya tiene otro versículo en un pasaje también muy interesante que ustedes seguramente lo recuerdan, cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel de Filipo, capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí se acuerdan lo que pasó? Estos hombres, Pablo y Silas, habían sido llevados a la cárcel porque mientras iban al sitio de adoración, al lugar de adoración, salía una muchacha divina
y empezaba a vociferar o a gritar por la calle, estos son hijos de Dios Altísimo que predican. Y a Pablo le molestó porque él estaba en un proceso de evangelización y seguramente la estrategia era ir poco a poco y no hacer esto. Entonces él lleno del Espíritu Santo le ordenó al Espíritu que fuera, pero esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y le daba mucha plata a sus jefes, a sus dueños. Entonces ellos ofendidos por todo esto, pues imagínense, los llevaron ante las autoridades, sedujeron a los guardias y a todo el mundo y les pagaron seguramente y los metieron en la cárcel. Y la Biblia dice que a medianoche ellos allí, después de haberlos encerrado en la cárcel de más adentro y le habían puesto el cepo y cadenas y todo, pues no los vemos llenos de amargura, sino que empezaron a adorar al Señor. A dar muestras de que realmente habían creído, habían obedecido al Señor y lo adoraban. Dice que se cayeron los muros de la cárcel. Y este hombre, el vigilante o el guardián de la cárcel, decidió matarse porque en la antigüedad, si los presos se escapaban, él tenía que pagarlos con su propia vida. Desesperado se iba a matar cuando Pablo le dice, no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí, nadie se ha ido. Y cuando ven el testimonio seguramente de estos hombres que en medio de la aflicción y la injusticia adoraban y glorificaban a Dios, entonces no queda otro camino sino, Señor, varones, hermanos, lo mismo, díganos, ¿qué hacemos? Y es cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, es la palabra clave ahí, creer. Eso es lo que debe hacer el que conoce a Cristo. Arrepentirse, creer en Jesucristo. Y ya luego viene un proceso. Usted cree, se arrepiente, empieza a crecer, a ser discipulado, se bautiza. Estos son pasos imperativos, no hay otra fórmula. Y finales para ser salvo. Entonces no es porque mis padres o porque yo vengo de una ascendencia religiosa o cristiana o sacerdotal. No, usted no. Cada cual tiene que dar cuenta a Dios. Es que, y una cosa importante aquí también, es que no es solo creer mentalmente o intelectualmente. Hombre, me decía un amigo, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él es la verdad. Tiene un conocimiento intelectual. Leí un libro, dice que todas las evidencias desde el punto de vista humano, histórico, psicológico, todas las evidencias dan para creer que Jesucristo realmente es Dios, es el Hijo de Dios. Y entonces este amigo mío tenía ese concepto intelectual, pero de ahí para allá, absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, hay mucha gente que cree en Dios o que cree en el Señor Jesucristo desde el punto de vista intelectual. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. No es creer con mi mente, sino sumarle a mi fe, a creer en mi mente, mi comportamiento, mi forma de vida, mi forma de manifestar con la propia vida lo que soy. Es dar pasos, es vivir como vivió Jesús, es imitarlo, es imitarlo. Ustedes han estudiado conmigo la primera epístola de San Juan, si ustedes se acuerdan. Por ahí en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 2, versículo 4, 5 y 6. Mire lo que dice San Juan. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, oiga eso, el tal es, ¿qué? Mentiroso y la verdad no está en él. Hay mucha gente que pasa eso, en las iglesias y en la calle uno encuentra mucha gente, no, yo sí, yo conozco a Jesús, yo soy esto, yo llevo la ofrenda, yo llevo los diezmos y yo ayudo en la iglesia y yo voy a la campaña. Sí, pero no. Mira lo que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, el que no lo ve es mentiroso, ahí dice el texto, y la verdad no está en él. Dice, pero el que guarda su palabra, es decir, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él, porque obedecemos sus mandamientos, porque vivimos como Él dice. Y el versículo 6 lo ratifica y lo da mucho más claro, le da claridad a todo. Mire lo que dice, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, si usted conoce al Señor de verdad,
Y no solamente intelectualmente. Y no solamente mentalmente, cree mentalmente o intelectualmente. Si usted realmente cree en Él, debe es dar pasos, vivir como Él, imitarlo. Eso es lo que dice el texto. Porque, aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Por qué Judas no se salvó? Alguien discuten algunos. ¿Por qué Judas no se salvó? Si Judas se había arrepentido, andaba con el Señor Jesús. Pero era que no era suficiente andar con Él. Vean, déjenme les menciono, yo tengo aquí un versículo, un texto de la Biblia, y aquí recorremos la Biblia en este culto todo el tiempo. Vean lo que dice en Mateo capítulo 27, en el versículo 4. Ese capítulo 27 es uno de los más largos del Nuevo Testamento. 27:4. Veámoslo desde el 3. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y mire lo que les dijo Judas. Él mismo se los dice, versículo 4. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Por qué Judas entregó al Señor? No, pastor, porque eso estaba profetizado. Sí estaba profetizado, pero no tenía que ser él. Y la Biblia del Señor Jesucristo habla sobre eso. Estaba escrito, pero no tenía que ser Judas, podía haber sido otro. Pero, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que yo me atrevería a decir? Aunque Judas andaba con el Señor Jesús, andaba con él, no estaba con él. Nunca se acercó a él. Judas seguramente vería a los discípulos y al Señor Jesús como muchos ven la iglesia. Como un sitio de reunión, como un sitio de amigos, como un lugar donde a uno le dan un cargo de, no sé, de directivo, una responsabilidad ahí. Entonces uno hace eso como si lo hiciera en la Junta de Acción Comunal o en el barrio, pero no tienen un acercamiento a Jesús. Y ahí es donde los líderes tienen que tener cuidado. Los que se llaman líderes tienen que tener cuidado. O porque usted no puede ser un líder de papel, eso es un líder de papel. Que está registrado ahí pero realmente no tiene un liderazgo. Un liderazgo que no sea de papel es aquel que está acompañado de una profunda convicción de su creencia en el Señor, de una vida de oración y una vida de devoción y de entrega. Pero no todos los creyentes en Cristo son así. Algunos simplemente ocupan un cargo. Pero ¿qué hay detrás de ellos? Es como un creyente que le da igual venir a la iglesia normalmente y salir de la iglesia e ir a tomar cerveza o ir a, no sé, a maltratar a su esposa o a su familia. En una de las reuniones de estos días con los diáconos estábamos hablando acerca de eso. ¿Quién puede ser un obispo de acuerdo a lo que Pablo dice a Timoteo en la primera epístola y quién puede ser un diácono? Y en todas esas condiciones dice que debe ser no dado al vino, que debe ser irreprensible, que debe gobernar su casa, que debe tener a sus hijos en autoridad. ¿Pero con qué autoridad? ¿Con qué autoridad moral? ¿Puede un líder de un departamento de familia en una iglesia dirigir el departamento de familia, pero sus hijos no están en sujeción, son borrachos, drogadictos, vagabundos que no obedecen a sus padres? Líderes de papel. Su vida tiene que estar acompañada. Bueno, y hablo de esos padres y de esos hijos, mientras sus hijos puedan estar bajo el mandato y la sujeción de ellos, hasta que tengan 18 años o mientras vivan en su casa. Pero de otra manera, es que ni pastor podría ser una persona que no tenga en sujeción y en autoridad su casa y su familia. Así que en la casa del pastor el hijo entra borracho, drogado y el pastor no tiene, y un muchacho de 15, 16 años. Eso no puede ser. Sé que a algunos no les gusta lo que estoy diciendo, pero así es. Yo le hablo a título personal. Tengo 3 hijas, todas en sujeción, ya 2 se casaron. Mi hija mayor es la que trabaja con nosotros en toda esta operación de grabación y maneja comunicaciones. Estudió, ya prácticamente tiene 3 carreras sirviendo al Señor. En sujeción. Eso da autoridad moral a un pastor, eso da autoridad moral a una familia.
Pero no me diga pues que aparte de que usted tiene un cargo de papel, no representa con su vida nada, tampoco ora, y a usted le parece que estar en un cargo en la iglesia es lo mismo que estar en la Junta de Acción Comunal. No, no es así. Ni en la asociación de profesores, ni en el sindicato de su empresa. Eso no es lo mismo. Olvídese de eso, que hay otra cosa totalmente distinta. Si usted conoce a Cristo, usted realmente ha creído en Él, y usted realmente tiene que demostrar con sus actos, con sus hechos, andar como Él anduvo. Y Judas, aunque estaba cerca del Señor, realmente no lo conocía, era ahí porque era el tesorero, y la Biblia dice que era ladrón, estaba adentro y era ladrón. Era ladrón. Entonces, ¿terminó qué? Vendiendo a su maestro. Entonces usted no puede ser ni un líder ni un creyente que cree en la mente o que cree intelectualmente. Usted debe demostrar con su vida que usted realmente es un cristiano, obedeciendo los principios de la palabra, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia enseña y lo que la iglesia, lo que el pastor traduce para usted a través de la Escritura. Amén. Hay otro asunto, porque venimos hablando de los pecados y cómo el Señor perdona y cómo cree. Y se me surgió una pregunta. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? ¿O qué hará Dios con nuestros pecados? Allí tiene 3 textos y vamos a leer uno por uno, donde dice claramente qué hace Dios con nuestros pecados. Cuando usted cree, cuando usted pide perdón y cuando usted cambia de vida, Dios toma sus pecados y se los lleva. Vamos a ver, Angie, qué dice el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Escuche eso. ¿Cuánto está lejos qué? El oriente del occidente hizo, imagínese usted, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones o nuestros pecados. Esa es la primera cosa. El Señor hace alejar nuestros pecados definitivamente de un extremo al otro. Segunda cita, Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escuche, segunda cosa que hace. Nunca más, después que nos perdona, nunca más se acuerda de nuestros pecados. Lo contrario a nosotros los seres humanos. Lo contrario de la esposa que perdona al esposo una equivocación o el esposo a la esposa. Cuando el día que se llenan de ira le sacan a flote todo, lo ponen sobre la mesa y se acuerdan el año. Y lo tremendo es que se acuerdan la hora, se acuerdan la fecha, el año, el día, la hora y hasta los segundos lo saben. Eran las 10:48 de la mañana con 30 segundos del día que usted dio tal cosa. Las mujeres se acuerdan de todo. Mientras, cuando se llenan de ira explotan todo y traen a su memoria las cosas ya pasadas. Cuando la Biblia dice que no. Ahí está la diferencia con Dios. Dice que Él, por completo, no se acordará más de nuestros pecados. Y vale la pena que tengamos en cuenta eso. Si enseñamos, si predicamos, si amamos, si perdonamos, es perdón y olvido para siempre. Y la número 3 está en Miqueas, libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oye, ¿cómo aquí hay un punto final? Ya no es que lo hizo alejar, ya no es que no se acordará, ahora es que sepultará en lo más profundo nuestros pecados y es más, los echará a lo profundo del mar. Entonces, si Dios hace eso por usted, si Dios hizo eso por mí, porque yo también soy un pecador, porque todos somos pecadores, si Dios ha hecho eso por nosotros, ¿por qué volver a buscar y a caer en lo que Dios ya nos ha perdonado? ¿A qué volver a eso? ¿A qué volver? ¿Realmente usted ha mostrado un verdadero arrepentimiento? ¿O es solamente un arrepentimiento de la mente, un arrepentimiento intelectual? Eso es hoy ya. Aquí hay
claridad, cuando usted realmente viene al Señor y Él perdona sus pecados, Él lo aleja de eso. Segundo, nunca más se acordará de ellos. Y tercero, los sepultará, los echará en lo más profundo del mar. Que esto sirva esta noche para que usted tome una verdadera decisión y tome la decisión de consagrarse al Señor, sirviendo a Dios en su iglesia, ir a donde su pastor, donde el líder y decirle, bueno, ¿en qué puedo servir? Yo no me quiero quedar aquí estático, yo no quiero, se va a acabar esta pandemia y yo voy a seguir lo mismo. No, renuévese en el espíritu de su mente. Renueve su pensamiento. Salga corriendo. Llámeme, diga, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo ayudar? Usted necesita ujieres, necesita personas que ayuden aquí, que ayuden allá. Necesita quien vaya, necesita... Eso es. No se quede ahí. Entre en su relación con Dios. No le pase lo que Judas. Caminaba con el maestro, pero estaba muy lejos del maestro. Y no podemos olvidar esto. Solamente el hombre es el que pone en peligro su salvación. No es Dios. Es el hombre quien pone en peligro su salvación. San Lucas capítulo 9, versículo 62. Angie lo tiene. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Escuche eso. Ninguno que haya puesto su mano en el arado y mire hacia atrás, es decir, es la decisión del hombre. Es la decisión suya. Hay mucha gente que arranca en el cristianismo, en el evangelio, está por años y en cualquier día pusieron su mano en el arado, empezaron a mirar para otras dos partes. Dejaron que las pequeñas zorras, si lo han leído en el libro de Cantares, que las pequeñas zorras empezaran a minar. ¿Cómo empezaron a minar? Empezaron a acariciar el pecado. Unos empiezan por la música y estoy oyendo aquí una cancioncita, Luego terminan oyendo a Johnny Rivera, a Darío Gómez, tomándose un traguito ahí, un traguito, eso es un traguito social, y terminan borrachos en su casa, oyendo y cantando, gritando, ¡que viva! Las pequeñas zorras empezaron a minar y empezaron a entrar cuando a usted ya le pareció todo normal. ¿Quién cortó? ¿El Señor se la quitó? No, usted fue, usted mismo. Hay muchos que empiezan incluso en el ministerio y predican y de repente desaparecen totalmente. Pusieron sus ojos en otra cosa. Empezaron a mirar a un hombre o a una mujer por ahí. Empezaron a creer que como en la iglesia no se podían casar y tenían que conseguir un marido a toda costa, entonces no consiguieron esposo sino un marido. Entonces las golpea, las maltrata, las ultraja, las abandona con hijos en una pobreza tremenda. Y después quieren culpar a Dios. No, usted fue el culpable de eso, usted fue el que puso sus manos en el arado mirando hacia atrás. Tremendo eso, ¿cierto? Entonces el que pone en peligro su salvación no es Dios que la da, sino el hombre que se equivoca con respecto a esto. Y hay otro versículo ahí, San Mateo capítulo 24, versículo 13. A ver, Angie. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Escucha eso. Si estamos diciendo que no es digno de la salvación aquel que pone sus ojos y mira hacia atrás, aquí el texto está claro, dice, pero eso sí, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el asunto, es perseverar. ¿Quién dice que la vida cristiana es fácil? ¿Usted? No, está mintiendo, la vida cristiana es muy difícil. Sí, la misma Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hay otra versión todavía más dura. Dice que el reino de los cielos se hace violento y que solamente los violentos lo arrebatan. Imagine cómo era. Y usted que ha venido al cristianismo, usted sabe las experiencias que hay. Recién convertido, cómo la gente se burla, lo persigue, cómo la gente busca la manera que usted caiga, cómo la gente maneja hipocresía, doble sentido, gente con doble moral, hablando. Y usted, si usted tiene claro para dónde va,
Eso no importa. Que el pastor, que la iglesia, que aquel, que él dijo, que qué, mire, no, yo no, es que yo no he puesto los ojos en el pastor, ni he puesto los ojos en el creyente, ni en el diácono, yo puse mis ojos en Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en el líder. No, pastor, no vuelve a la iglesia porque es el líder que yo tenía en coinonía, o es el líder que yo tenía en jóvenes. No, entonces usted estaba perdido, estaba peor que Judas. Estaba peor que Judas. Esto dice literalmente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo demás es mentira. Así de claro es. Entonces usted es el que pone en peligro su salvación. El Señor conoce el corazón y Él sabe quiénes creen a su palabra y quiénes solo lo siguen por interés material. El Señor sabe eso. El Señor conoce los corazones de la gente, Él es el que los escudriña. Y uno mismo como ser humano se va dando cuenta, y yo lo decía hace días, quiénes aman y quiénes realmente sirven al Señor, porque Él es el Señor, porque Él es Dios. ¿Qué es lo que enseñamos aquí? Usted no va a venir a la iglesia para que Dios le dé plata, porque Dios no le da plata a uno. Para que Dios le resuelva el problema del banco, tampoco. No, que para que mi marido vuelva a la casa. ¿Quién dijo? Eso no es lo principal. ¿Que para que mi esposo? No, eso no es la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Busque ser salvo primero. El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadiduras. Serán añadidas. Como consecuencia de su arrepentimiento, de su fe, de su conversión y de su caminar en el Señor obrará y hará milagros en la vida suya y usted los verá. Y un milagro puede ser que su esposo vuelva o que Dios lo arranque del corazón suyo. Porque es que el milagro no es que vuelva. Eso es así. No siempre es que vuelva. Porque si Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro, sabe que ese esposo que va a volver la va a maltratar y va a perturbar y va a dañar, pues el Señor también tiene el poder como para ayudarle y enseñarle a usted, hermana, a vivir sin ese hombre. Así de claro. Pero toda la vida llorando por las miserias, cuando el propósito de Dios es otro. No es así. Aquí enseñamos claramente que a Dios hay que buscarlo, adorarlo y amarlo por lo que Él es, porque Él es Dios. Él es el creador de todo, Él es el Señor. Igual que si Dios nos da o no nos da, pues mira lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Si realmente hemos encontrado en el Señor esto, nos mantendremos. Y Él sabe, y Él sabe. Y el Señor no está interesado en que una cantidad de arrumes de gente, hay mucha gente que está en las iglesias, ustedes lo saben y yo lo sé, que no van a ser salvos. Y hay muchos que están, que tampoco lo van a hacer. Unos que no están y otros que están, que no van a hacer. Porque no tienen definido, no tienen claro qué es lo que están haciendo. Entonces, pastor, me preguntará usted, porque ya se me acabó el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser nuestro deber? ¿Saben cuál? Permanecer firmes. Permanecer firmes en esta salvación que hemos recibido y que hemos recibido voluntariamente, creyendo, obedeciendo al Señor. Esa debe ser nuestra posición. Permanecer firmes. Escuchen lo que dice, déjenme, yo les leo, mientras Angie me busca Juan 15:4, yo les voy a leer Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 11. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, miren lo que dice. Dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escuche, ese es un llamado a permanecer firmes. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y Angie tiene el 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escuche eso. Porque alejados de mí, nada que podéis hacer.
Eso dice el texto. Porque alejados de mí nada podéis hacer. Y le cierro con estos dos versículos. Dice San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga, el Señor nos conoce. Y yo les doy vida eterna. Vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Le pregunto, ¿se considera usted oveja del Señor? ¿Sí o no? ¿Lo tiene claro o no lo tiene claro? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. San Juan 10, 28. Y nadie, pero nadie, las arrebatará de mi mano. Amén. Puede decir amén. Gloria a Dios. Puede orar conmigo y decir, Señor, gracias por la salvación que me has dado y por ayudarme a tomar la decisión de seguirte y obedecerte. Padre, gracias te damos esta noche por tu amor y tu misericordia, por tu amor tan grande al darnos la salvación y por llamarnos y haber podido tomar la decisión voluntaria de amarte, seguirte y servirte. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y a permanecer firmes para que nadie quite nuestra corona. Te damos gracias esta noche por tu misericordia y tu bondad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y usted, si no conoce al Señor y nos ha escuchado esta noche, tome una decisión por Dios. Tome una decisión por Dios, dígale perdona mis pecados y empiece a hacer su voluntad. No olvide, nos vemos el próximo miércoles, 7 de la noche, estudio bíblico, la Biblia, solo la Biblia con el pastor Jorge Trejos. Y el domingo, nuestra reunión, les enviaremos el link y usted distribuya este link para que mucha gente oiga esta palabra sencilla, clara y solo la Biblia. Que Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Feliz noche, que descansen.